Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a esta actividad que se realiza desde Ciudad de Guatemala a nombre del doctor Mario Francisco Xocoy Buch, subcontralor de probidad en ejercicio de las funciones y atribuciones del Contralor General de Cuentas. Hoy se realizará la conferencia virtual Participación de terceras partes interesadas y participación ciudadana colaborativa. Este evento es gracias al apoyo técnico de la cooperación alemana. Tendremos como participantes a actores de la sociedad civil, público en general, participantes también de OLACEFS, de OCEFS y de Contraloría General de Cuentas de Guatemala. Sean todos bienvenidos. Para dar apertura oficial a este evento, tenemos la participación de la magíster Eti Saraí Castro, directora de la Dirección de Formación y Capacitación en Fiscalización y de Control Gubernamental de Contraloría General de Cuentas. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias. Respetable doctor José Alberto Ramírez, subcontralor de calidad del gasto, estimadas autoridades de Contraloría General de Cuentas, magíster Alexandra Kurt, directora de proyecto de Agenda 2030 de Cooperación Alemana GIZ, magíster Edwin García Ovalle, representante de Cooperación Alemana GIZ, licenciado Edwin Ramírez, director de proyecto Cooperación Alemana GIZ, y a nuestra excelentísima y apreciable ponente, doctora Francisca Quiroga, directores, subdirectores, colaboradores de Contraloría General de Cuentas e invitados especiales, tengan todos muy buenos días. En el contexto de la teoría de los stakeholders, indica que en sus inicios nació con un enfoque teórico estratégico de gestión, como bien señala uno de los principales precursores de la misma, Richard Friedman, quien definió el término stakeholder en su obra Gestión Estratégica, donde hace mención, un stakeholder es cualquier grupo o individuo que puede afectar o ser afectado por el logro de los objetivos de la empresa. Para nuestro caso, comprendimos que puede ser una organización pública, privada o mixta. En la relación a la participación ciudadana colaborativa, comprendemos que es aquella que involucra al ciudadano y a su capacidad de asociación u organización para darle a su contexto respuestas y propuestas basadas en las realidades. La participación activa de los ciudadanos es la fiel referencia para la implementación de mecanismos que promueven la probidad, la rendición de cuentas, la transparencia en la implementación de las políticas públicas reales, capaces de dar respuesta efectiva a los requerimientos de la ciudadanía. Actualmente, las administraciones públicas latinoamericanas enfrentan nuevos desafíos que se caracterizan por la desconfianza hacia las instituciones, inclusión de la ciudadanía en el diseño e implementación de políticas públicas y el fomento del desarrollo con igualdad y sostenibilidad. El descontento de la ciudadanía se ve reflejado en la insatisfacción de movilizaciones y protestas que podrían incrementarse tras los efectos generados por las crisis económicas y sanitarias dejadas por el COVID-19 y las medidas de recuperación que emprenden los gobiernos. Derivado de lo anterior, los asuntos públicos no pueden seguir siendo gestionados como siempre y se requiere de una buena gobernanza que reúna dentro de otras las siguientes características que haré mención. Que exista coordinación intersectorial en donde múltiples sectores colaboren y que exista efectiva articulación entre los diferentes niveles territoriales, tanto nacionales, departamentales y municipales. Que el involucramiento de múltiples partes interesadas creen ese valor público significativo. La creación de valor público que requiere el involucramiento de la ciudadanía, porque está también determinada, creando ese valor, es decir, que está solucionando los problemas demandados por las personas y está mejorando el bienestar de la sociedad. Es indispensable la necesidad de involucrar a la ciudadanía en los asuntos públicos. Sin embargo, muchas iniciativas que quedan en la creación de instancias únicamente consultivas. En el caso de Guatemala están principalmente los consejos comunitarios de desarrollo y otras formas de organización social, que en los casos no tienen incidencia en la gestión pública, principalmente en la municipalidad.
Al tenor de lo expuesto anteriormente, la Contraloría General de Cuentas, en el marco de su ley orgánica, decreto número 31-2002 del Congreso de la República de Guatemala, establece en el artículo 3, inciso B, apoyar el diseño e implementación de mecanismos de participación ciudadana para el fortalecimiento de transparencia, probidad y credibilidad de la gestión pública y del proceso de rendición de cuentas como medios de lucha contra la corrupción, el peculado, el tráfico de influencia, la malversación de fondos y el desvío de recursos. En este sentido, la Contraloría General de Cuentas, a través de la Dirección de Formación y Capacitación en Fiscalización y Control Gubernamental y la Dirección de Cooperación y Relaciones Institucionales, ha venido impulsando diversos programas de capacitación, precisamente con la participación de las terceras partes interesadas, como la participación ciudadana colaborativa, iniciativa privada y cooperación internacional, promoviendo, entre otros, los cursos relacionados a la rendición de cuentas y auditoría social desde el ámbito local. Por otra parte, hablar de participación ciudadana colaborativa o participación ciudadana activa, se necesita avanzar hacia una verdadera inclusión social. Esto implica la creación de un entorno que garantice en condiciones de igualdad el acceso a las oportunidades y el desarrollo de las capacidades de los individuos en medio de la diversidad. La participación colaborativa es un asunto de inclusión. Aprovecho para agradecer a Cooperación Alemana GIZ su incondicional y permanente apoyo, deseando a los participantes que el tema a desarrollar el día de hoy, participación de terceras partes interesadas, conocidas como stakeholders, y participación colaborativa, sea el inicio para comprender la importancia y el involucramiento de las partes interesadas. Así que les deseo a todos muy buen día. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora, por sus palabras y como ya lo dijo usted, tenemos el honor de contar en esta actividad con la presencia del doctor José Alberto Ramírez Crespín. Él es subcontralor de calidad de gasto público de Contraloría General de Cuentas de Guatemala y también tiene un saludo para los participantes. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos. Hago propio el vocativo del moderador de este evento, pero quiero hacer un especial agradecimiento a la doctora Francisca Quiroga, experta en comunicación y políticas públicas, y muy especial también a Cooperación Alemana por medio de GIZ, que siempre nos han apoyado con estos eventos de formación y capacitación para el recurso humano de la Contraloría General de Cuentas. A todas las personas que están conectadas de manera virtual a este evento, agradecerles también su valiosa participación. Esto hace que el evento sea más enriquecedor. Para la Contraloría General de Cuentas es muy valioso que profesionales, expertos nos compartan sus experiencias en temas tan relevantes como esta conferencia virtual denominada Participación de Terceras Partes Interesadas, Stakeholder, y Participación Ciudadana Colaborativa. Debido a que las entidades fiscalizadoras superiores buscan mejorar el valor y los beneficios entregados a los ciudadanos, a lo largo del proceso de fiscalización y las EFS son parte de un ecosistema, existen diversas partes interesadas que desempeñan un papel importante para el logro del impacto de la auditoría. Entonces, es relevante considerar las expectativas de los stakeholders durante todo el proceso de auditoría para lograr el impacto con efectos positivos. En ese sentido, por la parte y por la importancia del tema, así como del diagnóstico de necesidades de capacitación institucional, la Contraloría General de Cuentas de Guatemala, con el apoyo de la Cooperación Alemana GIZ, lleva a cabo esta conferencia, que estamos seguros que va a despejar
algunas dudas que tienen muchas de las personas en relación a este tema, especialmente quiénes son las partes interesadas, cómo debemos interactuar, cómo debemos ahí sí que atenderlas, manejarlas estratégicamente. Entonces, de mi parte, no quiero extenderme mucho, quiero que aprovechemos el expertise de nuestra conferencista del día de hoy, la doctora Francisca Quiroga, y únicamente agradecerle a todos su valiosa atención a esta presentación y experiencias que nos van a compartir. Muchísimas gracias, que tengan buen día. Muchas gracias, doctor, por sus palabras y por estar en esta actividad. Ya lo dijo usted, la importancia de las terceras partes interesadas y la participación ciudadana colaborativa. Seguramente todas esas dudas serán despejadas con la participación de nuestra experta, a quien vamos a presentar en este momento. Parte de su hoja de vida de nuestra conferencista esta mañana, María Francisca Quiroga, es docente y consultora con experiencia nacional e internacional, con más de 20 años de ejercicio profesional. Posee un magíster en ciencias políticas, un postítulo en análisis de discurso de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Además, es diplomada en gestión del conocimiento y gestión pública, también por la Universidad de Chile, administradora pública, licenciada en gobierno y gestión pública en la Universidad de Chile. Es profesora titular y académica de la Escuela Latinoamericana de Estudios de Posgrado. Fue directora del Magíster en Políticas Sociales. Actualmente es profesora de la Academia Diplomática Andrés Bello y de la Universidad de Chile. Fue directora de la revista académica Cuadernos de Prácticas Sociales. Participa como asesora metodológica en diferentes mesas intersectoriales del sector público, como experta en análisis de discurso, medios de comunicación y políticas públicas. También es fundadora de proyectos comunicacionales digitales y experta en comunicación política y medios feministas. Es parte de su hoja de vida y con la magia de la tecnología viajamos hasta Santiago de Chile para presentar a nuestra expositora Francisca Quiroga, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por esta presentación. Agradezco el encuadre conceptual que ha dado la directora de capacitación y también el doctor subcontralor y esta tremenda presentación muy cariñosa, y agradezco esta asistencia. Veo que hay muchas personas conectadas en forma virtual. La idea es hacer una presentación principalmente conceptual y metodológica. Estoy muy feliz de poder participar. Tuvimos reuniones previas con la gente de la GIZ, con el equipo de la Contraloría General de Cuentas de Guatemala. Por tanto, también ha sido un proceso participativo y de co-construcción esta actividad que hoy día estamos llevando a cabo. Así que quiero destacar también que la idea de hoy es presentarles qué son estos stakeholders y llevarlo a las experiencias de las FS en nuestra región. En mi caso me ha tocado participar como asesora y consultora de OLACEF para diseñar estrategias comunicacionales basadas en la metodología de partes interesadas externas, stakeholders, para comisiones específicas. Principalmente trabajé en temas de la Comisión de Medio Ambiente, OLACEF, y también he asesorado a la Contraloría del Perú y también la chilena, con quien he trabajado temas de estrategias comunicacionales que tienen que ver con cómo generamos productos de control externo en lenguaje claro e inclusivo para los diferentes stakeholders. Así que tengo una experiencia en conocer de alguna forma el ejercicio y la importancia de los productos comunicacionales que elaboran las FS. Así que vamos a poder conversar sobre la metodología. Les quiero mostrar algunas estrategias de cómo lo podemos hacer. Voy a compartir una presentación para que me vayan siguiendo con los conceptos. Mi idea es exponer y que ustedes vayan registrando todas las preguntas, comentarios. Ahí Ronnie nos va a ayudar, nuestro querido moderador, va a ir registrando, y voy a dejar un tiempo para poder hacer una interacción.
porque lo más valioso de estos procesos de encuentro, de conversación, más que la conferencia en sí misma, es la experiencia de poder reflexionar en conjunto sobre estos temas. Así que vuelvo a agradecer y voy a compartir en este momento la presentación para que la puedan ver y van siguiendo la actividad. Aquí la estamos compartiendo. En este minuto, te digo que cuando uno está acá, vamos, ahí se ve, ahí está la presentación, perfecto. ¿La ven? Ahí me hacen dedito para arriba, si ven la presentación. Ahí está ya la presentación con la primera diapositiva, dedito para arriba, fantástico, gracias Ronnie. Así que la idea es que vamos a ir conversando sobre todos los conceptos, porque me encantó las presentaciones iniciales porque hicieron lo que se llama en comunicación el framing o el encuadre, ¿no? Desde dónde vamos a hablar. Y este concepto de participación de terceras partes interesadas ya está en los documentos que tiene la CEF desde el año 2018. Es una estrategia que adoptaron todas las FS para potenciar el posicionamiento, el rol de fiscalización con un valor agregado y lo que se denomina el valor público, donde la rendición de cuentas, la probidad, la transparencia, la lucha contra la corrupción, las contralorías regionales, las FS son actores protagonistas y no solo productores o reproductores de documentos, sino que son influyentes y tienen que tener un vínculo no solo con las entidades auditadas tradicionales, los órganos de la administración pública, sino que tienen que mirar en 360 grados. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que mirar a todos los actores o partes interesadas que se vinculan a la organización, a los temas, y nos vamos a dar cuenta que todas esas partes interesadas o stakeholders tienen cierta naturaleza, roles, y podemos definir algunas estrategias específicas de acuerdo a la tipología de stakeholders. Esa es la ciencia metodológica que uno puede aplicar cuando le toca diseñar planes de comunicación, pensar un proceso de comunicación durante toda la auditoría, porque muchas veces las FS miraban la comunicación como una instancia del equipo de comunicaciones de las FS, y lo que hemos aprendido en estos años es de que la comunicación y esta metodología de pensar la auditoría durante todas las fases de los procesos, que la comunicación debe ser permanente, que no es un hito particular, van a existir profesionales, expertos, expertas, que van a hacer la difusión y la estrategia de viralización de esos contenidos, pero hay una fase fundamental que es la producción del contenido. Y eso lo hacen los expertos, expertas, los funcionarios, funcionarias, auditores, auditoras, los trabajadores del mundo de las FS, son los que tienen que pensar también cuando producen, elaboran sus textos, que pueden ser los informes de auditorías de desempeño, auditorías de financiera, de cumplimiento, tienen que considerar quiénes son nuestros stakeholders. Eso para iniciar la reflexión. Ya lo decían nuestros exponentes anteriores, que son los que dieron la introducción, cuando hablamos de esta metodología de stakeholders, que se puede ocupar para el mundo privado, de hecho muchos de los autores vienen del mundo de la gestión estratégica y la comunicación, en el mundo de la administración pública y las organizaciones del Estado, tiene que ver con la calidad de la democracia y el rol de las FS. Cuando existen instituciones sólidas y existe capacidad de fiscalización, de participación activa, no solo consultiva, sino que también se sientan parte, generen compromiso y no solo un relacionamiento menor, sino que aumenten los niveles de compromiso e interacción con los diferentes actores o partes interesadas, que vamos a mapear prontamente, uno está hablando de cómo fortalecemos la calidad de la democracia. Ustedes saben que la democracia en términos procedimentales, uno puede conocer cuáles son sus instituciones, sus mecanismos de contrapeso de poder,
Y también tenemos mecanismos de participación y cómo a esa democracia le damos un sentido. Y ese sentido tiene que ver con la comunicación. Cuando existen lejanías, desconfianzas y falta de credibilidad de las instituciones, que es algo que vivimos hoy en día a nivel global, que uno ve una encuesta en Guatemala, una encuesta en Chile, una encuesta también en sociedades del primer mundo, uno se da cuenta que hay una crítica muy fuerte a las élites políticas y generalmente también eso se traduce que muchas veces hay una desesperanza con respecto a cómo se pueden transformar las realidades de las personas y estos discursos a veces muy técnicos que tenemos desde el mundo de la administración pública, que a veces nos hablamos a nosotros mismos en un lenguaje muy encriptado, difícil, y no entendemos de que tenemos la posibilidad de generar un saber didáctico pensando en que tenemos públicos objetivos con diversidades e intereses distintos. Entonces, la metodología de stakeholders nos permite mirar este entorno desde una perspectiva estratégica, donde el foco siempre es mejoras en la calidad de vida de las personas. Y yo sé que ustedes lo saben, todos los trabajadores, funcionarios y funcionarias de las FS en nuestra región tienen muy claro el poder que se ejerce en la fiscalización y la capacidad de poder hacer cambios. Cuando hay un informe de auditoría que revela malversación de fondos, hechos de corrupción, es capaz de hacer de acciones derivadas para otras instituciones para que se produzcan efectos. Eso genera también aprendizajes y la ciudadanía observa a nuestras FS como un actor importante. Por tanto, siempre hay que estar trabajando la palabra legitimidad, que es algo que siempre hablamos, ¿no? Ser capaces de ser reconocidos, aceptados, pero hay que estar trabajando siempre cómo estamos generando discursos, acciones, cómo estamos comunicando lo que hacemos y que tenga un sello de inclusión, participación. Ese es un desafío permanente. Entonces, hoy en día, cuando se habla de esta metodología de comunicación basada en las estrategias de partes interesadas o stakeholders, las FS, sus servicios auditados, tienen que tener impacto también en la vida de las personas y en esa ciudadanía que es diversa y que tiene diversos intereses. Solo quería dejar este gran marco de dónde estamos, porque estamos con un desafío que tiene que ver con la calidad de la democracia, la gobernanza, el buen gobierno y la calidad de la comunicación y la posibilidad de pensar una metodología donde entender el concepto de stakeholders para generar acciones en comunicación va a tener un efecto también en mejorar la percepción, los juicios, evaluaciones de la ciudadanía respecto al rol de las FS. Y con eso se pueden generar lo que se llaman las corrientes promotoras de discursos e ideas y también de acciones que promuevan transformaciones y aprendizajes para vivir mejor. ¿Qué entendemos por el concepto stakeholders? Ya nos adelantaba lo que dice Freeman. Y vamos hoy día a hablar de que efectivamente los stakeholders o parte interesada en política pública y en estrategias de comunicación es observar a esa persona, grupo o institución, así de amplio, que tiene algún interés o se va a sentir vinculado a una política, un programa y o va a relacionarse con ese contenido que en este caso vamos a hablar de los productos de control externo que las FS generan a través de su razón de ser, que son las auditorías, pero esas auditorías tienen tanta información y esa información genera efectos. Y muchas veces esa información está en informes gigantescos, muy bien diseñados desde la mirada técnica experta, pero no se han pensado cuál es el efecto y cómo podemos mejorar el posicionamiento, que tiene que ver con influir en la toma de decisiones. Por otro lado, el relacionamiento, cómo estamos mirando esa información
para las partes interesadas de la sociedad civil. La academia va a tener un rol distinto y va a tener intereses distintos a una organización comunitaria. Y si esa organización comunitaria es de mujeres, es de pueblos indígenas, o es una organización rural, o que pertenece a cierto territorio particular en el mundo de los gobiernos locales, uno tiene que reconocer y mapear de alguna forma cuál es la naturaleza de ese stakeholder o parte interesada en esa política o programa, y además pensar qué rol ejerce y cómo podemos establecer una estrategia, nosotros ser más proactivos en pensar nuestras comunicaciones con las partes interesadas, en este caso los stakeholders. Entonces vamos a tener que mirar esta metodología donde el gran avance que uno tiene en su propuesta es que mapeamos, miramos en 360 grados y observamos a todos los actores o partes interesadas que pueden estar o podrían estar vinculadas a ese programa o política. Y vamos a hoy día, en esta sesión, a mí me encantaría que al menos dejemos 3 ideas fuerzas clave, que son los stakeholders, vinculado a una estrategia de comunicación de las FS, mapear esos stakeholders de acuerdo a su naturaleza, de acuerdo a su rol y qué estrategia se puede tener con cada uno de esos stakeholders para poder después aplicar un plan de comunicación que pueda ser transversal a todos los informes y o productos de control externos de la Contraloría. Y hay otro componente que va de la mano con la metodología de stakeholders, que es la participación colaborativa, o lo que se llama la participación ciudadana efectiva. Cuando se piensa en una metodología de stakeholders, uno inmediatamente está instalando el concepto de visibilizar, reconocer quiénes son, pero después de visibilizar hay que establecer acciones. Y se pueden tener acciones de nivel consultivo, que son las clásicas que nos mencionaban, que ustedes conocen muy bien, que son los consejos consultivos a nivel local, pero eso es un nivel basal. Hoy en día la ciudadanía y las transformaciones, sobre todo del Estado y sus interacciones, nos exigen avanzar en esos niveles y tener experiencias de participación y de mayor incidencia. Y eso también se puede gestionar e implementar con la metodología de mapeo de stakeholders y de definiciones de un plan de trabajo que siempre tenga el componente de pasar de una participación consultiva a una participación donde exista mayor incidencia, donde sean actores que participen en la co-construcción o en el diseño, fase de diagnóstico, y hay una serie de niveles y experiencias que se han hecho en otras FS que quiero compartir con ustedes, y con eso mostrar de que a veces este concepto de participación, que siempre hablamos mucho de participación, acá en Chile yo siempre bromeo cuando tengo que hablar sobre los actores de la administración pública, que todos mencionamos y declaramos la participación. El problema es implementarla y que le dé sentido a los diferentes stakeholders. No creer que uno, porque invita a las personas y hace el checklist de tener el medio de verificación lista de asistencia, uno cree que está haciendo un proceso de participación efectiva. Estamos invitando, reconociendo. Es un primer nivel, pero hay otros niveles que tienen que ver con diseñar acciones y estrategias de una participación más real y significativa, no para uno, y eso cuesta mucho, sino pensando en lo que los otros quieren o qué expectativa tienen de la FS. Y eso significa mirar en forma distinta. Las administraciones públicas muchas veces sabemos que se hace lo que la ley dice, tenemos un mandato, tenemos ciertos programas o diseños de política, y eso tiene que tener un sentido y un correlato también con la incidencia, la participación y el efecto y lo que interpreta y las percepciones de la ciudadanía. Siguiendo con estos conceptos, solo para reforzar lo que ya se ha dicho, ¿qué son los stakeholders o partes interesadas externas? Todas las personas, grupos y o instituciones que pueden afectar o ser afectadas por el desarrollo del trabajo de las FS. Esa es una noción amplia, un concepto genérico.
que puedan afectar o ser afectadas. Esto es muy interesante porque muchas veces mapeamos a los stakeholders que ya están movilizados o son muy activos o activas en acciones, discursos, y muchas veces invisibilizamos a ciertos grupos o actores que sí podrían ser afectados y que podrían potencialmente ser sumados a ese programa o política. Y eso también la metodología nos permite mirar más allá de los que siempre observamos. Hay una teoría que a veces la administración pública tiene como los usuarios frecuentes, ¿no? Que uno los conoce y siempre se orienta a los mismos. Y ahí es donde perdemos esta perspectiva global y sobre todo perdemos la posibilidad y las oportunidades de visibilizar a nuevos actores o stakeholders, y en esta dinámica del siglo XXI es muy importante tener proactividad y capacidad de respuesta. Estamos en situaciones de crisis en forma permanente, por tanto, hoy en día hay que tener esa innovación, y para poder innovar primero hay que saber mirar, ¿no? Hay que subirse al balcón. Esto es lo mismo que subirse a la escalera, ¿no? Cuando uno mira desde arriba y no solo desde la mirada que uno tiene de lo que siempre está viendo, como los caballos, ¿no? Los caballos que tienen estas anteojeras y uno de repente está orientado a las metas y objetivos y vemos siempre lo mismo. Aquí la idea es una mirada mucho más amplia. Ya mencionaban a este autor que es clave, Freeman, Weeks, Padman, otros autores también del año 2004. Ahí hay bastante bibliografía que ustedes pueden ir a buscar, está disponible en todas las bibliotecas digitales, y que nos dice que los stakeholders es cualquier grupo o persona que pueda afectar o ser afectada por el logro de los objetivos de la organización. Esta es una mirada mucho más de management, de gestión, donde el foco está puesto en, ojo, mapeemos quiénes son estas partes interesadas que se pueden afectar o ser afectadas por el logro de ciertos objetivos de las organizaciones. Es muy similar a la que ya la CEP del año 2018 declara, se basa en este enfoque. Y si miramos otros documentos, grupos de actores, aquí hay una mirada más colectiva, los stakeholders o partes interesadas, son grupos de actores que impactan o pueden ser impactados por una organización o iniciativa. Esto es muy importante sobre todo para programas o proyectos, políticas, programas o proyectos donde también se pueden hacer mapeos de stakeholders justamente en la fase de diseño y análisis para poder reconocer los intereses, las posiciones y también poder reconocer posibles conflictos que se podrían adelantar o anticipar cuando uno ocupa esta metodología. Los grupos y perfiles para quienes se genera el resultado, con quienes interactúan. Y aquí hay un concepto interesante. Los stakeholders pueden también generar un conocimiento relativo, son a veces aliados naturales, estratégicos, o grupos que se les llaman motores discursivos de ciertos temas o ideas, y otras veces también pueden ser actores en oposición. Y uno tiene que saber leer la posición de los stakeholders justamente cuando piensa la estrategia. Pero lo más importante es que siempre van a existir niveles de influencia distintos en los mapeos que uno realice de los stakeholders. Y en términos comunicacionales y de participación, cuando uno tiene el uso de la metodología de stakeholders en sus estrategias de comunicación y producción de contenidos hacia la ciudadanía, uno puede amplificar la información y el conocimiento. Si está leyendo en forma más estratégica las diferentes composiciones de stakeholders que se relacionan con las FS. Aquí les muestro un ejemplo. Este es un ejemplo genérico que en todas las FS aparece. Cuando hablamos de mapeo de partes interesadas externas, stakeholders, aquí tenemos a la FS en el centro, ¿no? Las entidades fiscalizadoras superiores. Podríamos colocar aquí a la Contraloría General de Cuentas de Guatemala. Tenemos el Poder Legislativo, que es un stakeholders con ciertos actores y naturaleza, el Ejecutivo, el Poder Judicial, las entidades auditadas, que son diversas, la sociedad civil, y cuando estamos en sociedad civil vamos a encontrar diferentes grupos y organizaciones
de naturaleza distinta y con objetivos y con diversidad en sus componentes. Y tenemos los medios de comunicación. Son muy relevantes. Y cuando colocamos los medios, hoy hay que pensar los medios de comunicación en las redes sociales y las diferentes plataformas. Hay que entender que ahí se produce lo que se llama el ecosistema digital y todas las administraciones públicas, las EFS hoy en día, tienen una estrategia de comunicación con mirada y el uso de la metodología de stakeholders, pero además tienen que incorporar la lectura de los nuevos canales y medios de comunicación. Hoy todos nos informamos, nuestros celulares son nuestras fuentes de información, los smartphones, ahí se consume la información y hay una serie de productos comunicacionales que ya no son el clásico canal tradicional. Entonces, cuando veamos los medios, también vamos a ver la diversidad de actores que están ahí. Y el componente digital hay que considerarlo. La academia y los cuerpos profesionales, ahí están las universidades, las academias, los centros de estudios. Los centros de estudios que van a ser temáticos, especializados en lucha contra la corrupción, otros en temas financieros, legales, de derecho administrativo, otros van a ser vinculados a temas tan diversos que son los temas que las auditorías de las EFS alimentan mucha información. Y ese mundo también es una parte interesada y que va a tener un cierto interés de acuerdo al tipo de producto o programa que se está relacionando. Las partes cooperantes. Aquí están todo el mapeo que uno debe hacer. ¿Quiénes son los stakeholders clave que tienen hoy día las EFS? Acá hoy nos acompaña GIZ, que la han mencionado. GIZ, cuando vemos los organismos internacionales, vemos qué pasa con OLACEF, Intosai, y así podríamos mapear todos los actores del mundo internacional y el mundo que también son partes cooperantes. También es un tipo de stakeholders. Y otros órganos de control. Aquí también están las empresas, que podríamos también sumarla, el mundo de gobiernos locales, los medios y las redes. O sea, podríamos ampliar, pero estos son el mapeo más simple de reconocer que las entidades de fiscalización superior, las entidades fiscalizadoras superiores, las Contraloría General de Cuentas de Guatemala, la Contraloría General de Chile, la Contraloría del Perú y otras de la región de América Latina, Centroamérica y el Caribe, todas se relacionan y tienen una estructura similar y se relacionan con estas partes interesadas. Y hay que saber mapearlas. Lo que estamos haciendo ahora es algo simple, pero eso debiera estar presente en los análisis de los auditores, auditoras, y no ser una lectura de un grupo específico de comunicaciones, del Departamento de Comunicaciones. Se facilita mucho el ejercicio de la comunicación y la participación ciudadana cuando los auditores, auditoras, los equipos del giro del negocio, ¿no? Los que son centrales, los que hacen el trabajo duro de elaborar los informes, consideran esta metodología y en los diferentes actores o partes interesadas externas que se van a vincular de una u otra forma con las EFS. Aquí estamos mirando mapeo, solo es un nivel descriptivo de quiénes son los posibles stakeholders de las EFS. Y junto a eso, uno podría complejizar el análisis y reconocer que vamos a tener stakeholders que van a tener objetivos de comunicación distintos. Están los stakeholders que se le llaman socios estratégicos. ¿Quiénes son los socios o socias estratégicos, estratégicas? Son aquellas instituciones, grupos, organizaciones con las que se tiene un vínculo más formal, convenios, o se establece algún tipo de comunicación y trabajo más permanente. Si miramos la presentación anterior, en la diapositiva anterior, por ejemplo, la GIZ es una parte cooperante, es un stakeholder, una parte
interesada externa, que es clave para las FS, la Intosai también, y podríamos decir que es un socio estratégico. ¿Por qué? Porque en esta lógica existen convenios, acciones de vinculación que se mantienen en el tiempo y que de una u otra forma uno establece un tipo de comunicación donde el objetivo con los socios o socias estratégicas, cuando ya los tengo mapeados y reconocidos, tengo claro que tengo que mantener un activo y constante intercambio de información acerca de temas y actividades en común y de potenciales instancias de colaboración. Cuando uno trabaja la metodología de mapear los stakeholders de acuerdo a la naturaleza, se puede después pasar a un nivel 2, que es decir, ¿qué categoría tiene este stakeholders? En este caso, las partes cooperantes, podríamos decir, es un socio estratégico. ¿Qué otros socios estratégicos del mundo, de otras organizaciones, de la sociedad civil, de la academia o pertenecientes a otras partes interesadas son estratégicos hoy en día? Y cuando uno mapea y tiene clara la categoría de socio o socia estratégica, uno trabaja relaciones de visibilización y de potenciar el trabajo. Uno con los socios estratégicos no tiene que explicarle el quiénes somos, ya sabe quiénes somos. Entonces mi comunicación o el tipo de producto que voy a potenciar va a ser mucho más de nuevos acuerdos, convenios, de innovación, de potenciamiento y también de mejorar los espacios de influencia y poder y de lograr efectos decisionales con esos socios o socios estratégicos. Vamos a ver ejemplos más adelante. Junto con los socios o socias estratégicos, que es una forma de reconocer un rol de los stakeholders vinculados a las FS, también están los grupos de interés. Los grupos de interés, si podemos mirar anteriormente, podríamos decir que, por ejemplo, en el mundo de la sociedad civil, y también algunos académicos y profesionales, los medios, podríamos encontrar aquí varios grupos de interés, también en partes cooperantes que no tengamos una relación de potenciamiento, relacionamiento más formal o estable, y que podrían ser también algunos actores con nombre y apellido, que uno empieza a decir, con estos actores también del Poder Judicial tengo una relación donde es un stakeholder que hoy día tendría la categoría de grupos de interés. Y con esos grupos de interés, muchas veces yo puedo ir a reanudar contacto con esas partes interesadas y puedo pensar que la comunicación que tengo que hacer con esos grupos de interés como stakeholders frente a un proyecto, programa, política, sea difundir información acerca de algunas actividades y productos en materia de control y fiscalización. Puede ser de que en algún minuto podamos pasar de que un stakeholder, que hoy en día es un grupo de interés, establezca una estrategia comunicacional para pasar a un nivel de socio estratégico. Es interesante cómo esto también tiene una dinámica. Esto se va modificando de acuerdo a qué tipo de comunicación y estrategia empiezo a realizar con los stakeholders. Y junto con los grupos de interés, que es una categoría de stakeholders, cuando uno ya mapea el tipo de relación, también están los grupos pasivos. ¿Quiénes serían estos stakeholders que tendrían la categoría de grupos pasivos? Son aquellos grupos actores de la sociedad civil, puede ser de la academia, u otros grupos de organismos del Estado, con los cuales no hemos generado una mayor comunicación e interacción permanente, e inclusive puede ser de que estos grupos pasivos tienen algún interés o podrían ser afectados por alguna política o programa y no los estamos mirando y son grupos pasivos. Por ejemplo, en el mundo de la sociedad civil podrían ser grupos de organizaciones indígenas, grupos de organizaciones de mujeres, medioambientales, que hoy en día quizás son grupos pasivos porque no hemos establecido una estrategia de comunicación y de vinculación con este grupo de actores. Es muy interesante que con los grupos pasivos vamos a tener que hacer una estrategia de comunicación de darnos a conocer. Va a ser distinto el nivel y el tipo de producto y canal de comunicación
que puedo establecer con las partes interesadas de acuerdo a su naturaleza. A los socios estratégicos tengo que trabajar proyectos, convenios, avanzar en poder, influencia, en innovación, y con los objetivos de grupos de interés yo puedo establecer mayor participación, incidencia, relacionamiento y mayor posicionamiento. Y con los grupos pasivos vamos a tener que hacer una fase para que pasen a ser grupos de interés, donde ya a estos grupos yo puedo mapear quiénes son, dependiendo del programa y la naturaleza de la estrategia o la auditoría que estoy desarrollando, y puedo empezar a mandarle un mailing list a un grupo de grupos pasivos donde no los había visibilizado y empiezo a generar el primer relacionamiento. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Aquellos grupos, sobre todo actores que a veces son vulnerables y que han sido invisibilizados históricamente, hay que hacer un trabajo de acercamiento, de generar confianza, que es muy distinto a las fases que uno desarrolla con los stakeholders cuando tienen categoría de socio estratégico, de grupo de interés o grupos pasivos. Voy a seguir trabajando esta metodología para que vayan viendo en este esquema que cuando uno puede clasificar a los stakeholders vinculados a las FS, tenemos los socios estratégicos como una categoría. Reitero que son aquellos stakeholders o partes interesadas externas que tienen un vínculo o ya han formalizado alguna acción con la FS. Y ahí podemos mapear los stakeholders, y también yo puedo priorizar de acuerdo al proyecto o auditoría o acción específica comunicacional. Yo después que mapeo puedo priorizarlos y desarrollar algunas estrategias de comunicación más específicas con esos stakeholders. Y lo que hablábamos es que cuando uno tiene mapeado por naturaleza, de acuerdo a la naturaleza de stakeholders, y después la clasificación de qué tipo de relación se establece o se ha establecido con la FS, puedo priorizar a esos actores. Y eso significa que mis acciones van a tener mayor sentido al tipo de relación, a lo que espera ese stakeholders, y esto ya habla de que uno tiene una estrategia comunicacional, que es la fase inicial. Estamos hablando acá de cómo pensamos la comunicación, no cómo la ejecutamos. Estamos diseñando la estrategia basada en la metodología de stakeholders. Después tenemos los grupos de interés. Estos grupos de interés son aquellos grupos, organizaciones, que pueden ser de la naturaleza de sociedad civil, medios, academia, partes cooperantes, podrían ser entidades auditadas inclusive, que tienen relaciones de grupos de interés porque conocen lo que hace la FS, se han vinculado más esporádicamente, han declarado ciertos intereses, pero no existe una formalización de esa relación como con los socios estratégicos. Entonces, el tipo de comunicación y producto y estrategias de difusión también yo la puedo priorizar con aquellos actores o grupos de interés. Están los grupos pasivos, que también lo habíamos mencionado, que son aquellos grupos actores que pueden ser pertenecientes a los diferentes naturalezas de stakeholders, sociedad civil, academia, mundo internacional, el mundo local o las otras entidades auditadas y o otros organismos del Estado, mundo judicial, otros órganos de control. Todo eso son naturaleza. Dentro de cada uno de esos stakeholders hay ciertos nombres y ya son los actores específicos. Y algunos de ellos pueden ser grupos pasivos. Es súper interesante los grupos pasivos observar que son grupos que no se han relacionado, pero sí podrían ser afectados y o podríamos establecer una estrategia de vinculación, que es un nivel distinto a los grupos de interés y socioestratégico. Y también acá yo les muestro que están los grupos de oposición. Van a existir los conflictos y eso es parte también del mapeo de los stakeholders. Hay stakeholders que son grupos organizados que se van a movilizar, de acuerdo a su, que pueden ser de naturaleza sociedad civil habitualmente, o grupos específicos, medios, que pueden ser grupos de oposición y que estén en contra
de ciertas políticas o programas. También hay que mapearlos a esos grupos de oposición, justamente para tener estrategias de manejo de crisis o de contención o anticiparse a posibles conflictos. Eso se trabaja mucho más en estrategias de manejo y control de crisis. Y también siempre hay que considerar que dentro de los stakeholders hay actores que van a pasar de grupos de interés a grupos de presión, dependiendo de ciertas coyunturas o momentos críticos, conflictos, que van a generar de que algunos grupos se movilicen con mayor fuerza y que desde el conjunto de intereses que tienen con la AFS frente a un proyecto o a un informe particular, frente a una coyuntura política más crítica, estos grupos de presión empiezan a movilizar ciertas ideas o discursos que uno puede mapear también dentro del análisis. Entonces, a modo de síntesis, es muy interesante reconocer que esto nos sirve para mirar la naturaleza y también la clasificación de los stakeholders y también después observar qué tipo de relación se ha establecido con la AFS y que esto va a variar dependiendo obviamente del producto, en este caso un informe, una auditoría de desempeño, una auditoría financiera de cumplimiento u otro producto o ejercicio de la AFS en una coyuntura particular. Esto puede ser movible, esto es dinámico y eso es lo interesante. Entonces ya estamos hablando qué son los stakeholders, estamos proponiendo un mapeo de stakeholders o terceras partes externas para las FS y ahora estamos analizando cierta clasificación de los stakeholders. Y junto con eso, ¿qué importancia tiene mapear a los stakeholders, clasificarlos, evaluar el tipo de relación que tiene con la FS? Tiene todo que ver con cómo se construyen las bases de la participación y la sociedad civil. Porque hoy en día la sociedad, la ciudadanía, exige cosas distintas. Hay transformaciones políticas, culturales. Estamos en el mundo del siglo XXI que todo se transforma muy rápidamente. Vivimos una pandemia, recuerden, hemos cambiado prácticas. También la desigualdad de nuestra región es muy fuerte, una de las regiones más desiguales, América Latina y el Caribe. Y eso también genera muchas veces que hay que entender que la participación ciudadana tiene que ver con la inclusión social. Repito lo que ustedes tienen en su plan estratégico, lo tienen declarado en sus documentos como Contraloría General de Cuentas y también las FS a nivel de la CEP lo tienen en todas sus declaraciones. Y que la participación y la sociedad civil organizada tienen que existir mecanismos para que la población tenga acceso a las decisiones de política pública. Y ahí las FS son fundamentales. El valor público, el reconocimiento, la credibilidad que tienen las FS son fundamentales para las bases de la democracia, la rendición de cuentas y una de las cuestiones que siempre está en juego hoy en día es el acceso a la información. En cómo entender la probidad, la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción, no solo como un discurso, sino cómo esto también se traduce en contar las historias, en dar información pensando en los stakeholders y sus intereses, y que la comunicación también tiene que ser un lenguaje claro, inclusivo. Y eso es un desafío permanente. Cómo redactamos, cómo hablamos, cómo nos comunicamos con esos stakeholders diversos, qué tipo de comunicación, estrategia de difusión vamos a tener con los stakeholders. Todos esos componentes son parte esencial de una participación colaborativa y que va a tener implicancias en la calidad del ejercicio del rol de las FS y los mandatos que hoy en día tienen. Y cuando hablamos de participación y sociedad civil, es muy importante que sea independiente de la necesidad de formar parte de la administración pública de un partido político. Sabemos que hay una crisis de representación muy profunda de las instituciones y también de los que median entre la sociedad y el Estado. Entonces es muy importante también ese valor que tienen las Contralorías y las FS, que son creíbles, más allá de los gobiernos de turno, más allá de ciertos grupos, actores con poder,
tienen una vinculación con el desarrollo y la calidad de las instituciones del Estado. Entonces creo que esas variables que ustedes las conocen muy bien, es importante volver a mencionarlas cuando hablamos del por qué estamos pensando en una metodología de stakeholders. Y cuando hablamos de participación, solo para cerrar el punto, que existan mecanismos de participación no significa necesariamente que estos sean utilizados. Esto que parece un poco obvio, es algo que siempre nos encontramos cuando nos toca ir a hacer estudios sobre participación ciudadana. Uno se encuentra con los administradores, administradoras, los gestores, y te dicen, sí, tenemos mecanismos de comunicación con la comunidad, pero muchas veces un buzón de sugerencias y que uno empieza a ver cuántas personas ocupan ese mecanismo o cuánto ha pasado como decisiones y acciones producto de ese mecanismo de participación, qué efecto real es medible, uno se encuentra con que es bastante bajo. Entonces también hay que pensar que en la participación hay razones culturales, temporales y espaciales que muchas veces llevan a no utilizar las instancias de participación. Entonces hay que tener cuidado cuando le hablamos a los mismos de siempre. La metodología Stakeholder nos obliga a mirar en 360 y a mapear a diferentes grupos o actores y sobre todo a observar aquellos actores, stakeholders que no hemos visibilizado, que han sido invisibles por estas razones, sobre todo en condiciones de alta desigualdad y pobreza. A veces nos hemos olvidado de estos grupos que hay que ir a buscarlos y hay que generar otros mecanismos y no hablar con los mismos elementos o estrategias o canales que hacemos con un stakeholder, que es un socio estratégico o una socia estratégica que puede ser una parte cooperante. Obviamente que van a existir diversos mecanismos y la efectividad de cada uno va a modificarse. El PNUD sostiene que el interés declarado de la gente por participar es mayor a su participación. Es como el dedito para arriba en redes sociales, ¿no? Cuando tú haces una encuesta o haces un llamado, mucha gente te dice que va a ir, ¿no? En Instagram o en Facebook, pero cuando llegan, realmente siempre llegan muchos menos. Bueno, eso que uno lo ve en el mundo digital es lo mismo, en el mundo de las relaciones de comunicación. O sea, uno tiene que asegurar esa participación. Esos actores muchas veces tienen desconfianza, falta de credibilidad y creen que da lo mismo participar, porque no han visto que esa participación sea efectiva en transformar o tener un efecto medible en sus propias vidas. Entonces, participar es algo que hay que impulsar, trabajar y muchas veces también tener mecanismos de comunicación, de socialización, de ir a los territorios, de cambiar, de hacerlo extramuro, no que vengan a mí siempre, ¿no? Esa lógica de la estructura. Muchas personas están más preocupadas de que existan los mecanismos de atención clásicos de la ciudadanía, pero a veces hay que ser más creativo, sobre todo si mapeo bien mis stakeholders, y si tengo un plan de acción con ciertos grupos, actores vulnerables, por ejemplo, vamos a tener que movilizarnos a ese territorio y cambiar los mecanismos de comunicación para que esos grupos pasivos pasen a ser grupos de interés y posiblemente con mayor tiempo un socio estratégico, si es que hay un plan para eso. Y lo tercero, participar no es gratuito, tiene costos de oportunidad. Esto no se dice mucho porque todos queremos y declaramos la participación, pero la participación hay que diseñarla, hay que tener presupuesto y la participación ciudadana debe ser, por tanto, eficaz y contribuir a mejorar las condiciones de vida y no hacer parafernalias respecto a la participación que muchas veces es un gasto de recursos y además es no entender que esto tiene que tener una evaluación respecto a esa participación. Hago solo esta distinción para provocar también un análisis y un debate de por qué el nombre de esta conferencia está tan vinculado a pensar la metodología y la estrategia de comunicación de stakeholders con la participación colaborativa. Son dos conceptos que van de la mano, porque la metodología de stakeholders que hemos conversado nos va a permitir mirar de mejor forma cómo pasamos de estos modelos consultivos, que son los más comunes y que hemos avanzado mucho en eso. Las FS hoy en día tienen mecanismos de respuesta a través de cartas, las cartas de referencia hacia la ciudadanía, tienen disponibles sus auditorías
en sus sitios web para que la ciudadanía conozca los resultados de las investigaciones de alta connotación pública. Los medios de comunicación también están siempre mirando, consultando, pero la pregunta es cómo hacemos también la participación efectiva en esa comunicación. Y pasamos de este modelo consultivo a modelos deliberativos, que pasamos a una fase donde la participación de las distintas personas, stakeholders en este caso, pueden participar en el proceso de diseño, implementación y evaluación de una política, programa o proyecto. Esto puede ser aplicable, por ejemplo, en un plan, un mapeo de una estrategia de comunicación con stakeholders, podrían priorizar a algunos stakeholders y ciertos actores para generar una estrategia de comunicación específica que promueva la participación con componentes deliberativos. Eso tiene un diseño metodológico que tiene que ver con la participación y los mecanismos de participación deliberativo, pero va de la mano con una estrategia de comunicación basada en stakeholders. Y si pasamos de los modelos deliberativos a los modelos más vinculantes, que es un estadio superior de participación social, uno podría apuntar hacia allá. No en todo va a ser así. La mayor cantidad de participación la vamos a tener en modelos consultivos, algunos deliberativos, pero hay modelos vinculantes donde las opiniones, consultas, encuestas, focus group, que son las técnicas más ocupadas, constituyen la obligación de ser incorporadas por el órgano decisor en cualquiera de las fases del proceso de implementación de la política, el programa. Muchas veces nos cuesta llegar ahí porque no estamos observando dónde podemos priorizar, pero cuando se prioriza con la estrategia de stakeholders y se tiene claridad respecto al producto de comunicación o el objetivo que se tiene con respecto a esa auditoría, por ejemplo, y un plan de trabajo con ciertos stakeholders, el resultado de esa auditoría se podría hacer un trabajo con algunos socios estratégicos o grupos de interés. Y así uno puede ampliar las posibilidades de articular y de coordinar acciones en forma distinta con la metodología de stakeholders y teniendo presente los tipos de modelos de participación. Solo para cerrar un poco con un esquema de análisis, esta es una construcción propia en base a varios autores y autoras. Si miramos el continuum de la participación ciudadana, desde la mínima influencia a la máxima influencia, esto tiene que ver con el poder. Poder. ¿Cómo se distribuye el poder? Esa es la discusión de fondo. Y la información es poder, está claro. Por eso es tan importante que cuando uno piensa en un modelo de participación con partes interesadas externas, uno va a mapear a los actores, grupos, organizaciones, va a tener una clasificación de ellos, del tipo de relación, y se pueden priorizar estrategias de comunicación pensando en el componente de poder y participación, donde la información puede ser un nivel. A veces, muchas veces no tenemos ni siquiera el nivel 1, porque mandamos documentos de 500 páginas que no lee nadie. Esa no es una comunicación que estaría siendo efectiva e inclusiva. Cuando es consulta, los mantendremos informados, les podemos hacer preguntas, los escuchamos y reconocemos sus preocupaciones y aspiraciones. Por ejemplo, algunos stakeholders que yo tengo como grupos pasivos o grupos de interés y que puedo también hacerlo con socios estratégicos, que no hemos hecho un ejercicio de consulta, donde la retroalimentación también va a influir en las decisiones. También tenemos la cooperación. Buscaremos directamente para conocer sus consejos y aportes, y que esos consejos y aportes se vean reflejados en la formulación de soluciones y que se puedan incorporar en los productos comunicacionales o de auditoría. Podemos pasar una máxima influencia con los dos niveles superiores de cogestión, cuando existen acuerdos, donde hay definiciones, donde se trabaja con ustedes para asegurar sus preocupaciones y los stakeholders uno empieza a observarlo ya como un aliado horizontal en la relación de poder. Por eso se habla de co-construcción, cogestión. Los saberes están en igualdad de condiciones. Y claramente la máxima influencia es cuando hablamos de implementar lo que esos stakeholders decidieron. Entonces se plasma en la decisión y o acción
este tipo de decisión compartida que puede tener varias vías, pero si se dan cuenta acá es como, ¿cómo pasamos de recibir información, de ser actores pasivos, a compartir información, a que se tomen en consideración con mecanismos deliberativos, a tener también decisiones compartidas? Todo esto se ha hecho y se está haciendo en muchas de las administraciones públicas, y hay mecanismos, hay experiencias aprendidas, pero se requiere primero saber mirar a los stakeholders, observar, mapear, priorizar y tomar las decisiones de política también para trabajar los niveles de participación con partes interesadas. Y esto tiene que ser situado a las realidades y contextos de cada una de las EFS. Esos son componentes que uno siempre tiene que tener presente, el conocimiento situado, y que las políticas públicas y las acciones o programas que se establecen desde la EFS tienen una pertinencia territorial y también un conocimiento situado, como un gran componente a tener en consideración. Y para ir como cerrando esta vinculación de participación con las partes interesadas, recordemos que en las partes interesadas hay roles: quién informa, quién forma opinión y quién toma decisiones. Y eso también se relaciona con el modelo de participación ciudadana. Cuando es solo consultivo, hay que informar. La pregunta es que muchas veces no estamos informando de la forma pertinente y no estamos mapeando ni priorizando a los stakeholders, porque algunos de esos stakeholders no los estamos mirando, no estamos observando en 360. Y ahí tenemos oportunidades para generar estrategias de comunicación y productos para cada uno de los stakeholders que tenga un efecto en participación y también en resultados de valoración de la AFS. En todo proceso de comunicación y estrategia con stakeholders, la AFS está construyendo relaciones, está potenciando relaciones y también está posicionándose. Que son tres verbos que son súper importantes. La relación, relacionar, que tiene que ver con informar, se potencia, se forma opinión, y también se posiciona, que tiene que ver con quién toma decisiones. Entonces el poder también está asociado a la comunicación. Por eso es tan importante hoy en día el estudio de las administraciones públicas, pensar en cómo nos comunicamos. ¿Quiénes son nuestros stakeholders? Mapeamos los stakeholders de diferente naturaleza, somos capaces de clasificar cuál es el tipo de relación que hemos tenido con esos stakeholders, a quienes hemos invisibilizado, a quienes hemos generado una estrategia de socio estratégico cuando no es un socio estratégico y es solo un grupo de interés, a qué grupos pasivos tenemos que priorizar para establecer una primera fase de relacionamiento, etc. Esto nos permite orientar la toma de decisiones. Esto es una fase de análisis. Y junto con esa fase de análisis, uno puede llegar a este esquema que está en documentos de la CEF y muchas de las FS lo tienen. En el curso de comunicación para auditores, auditoras también está, que se ha hecho para América Latina y el Caribe. Las estrategias con parte interesada nos permiten el potenciamiento, abrir canales de información. Cuando hablamos de grupos pasivos, y también con grupos de oposición muchas veces, podemos abrir canales de información. Y el objetivo es generar interés. Aquellos grupos que pueden pensar de que la Contraloría General de Cuentas de Guatemala no es atractiva, no sé lo que hace, o solo le importa a la entidad auditada, bueno, a esos grupos de actores que son grupos pasivos o grupos de oposición, podemos generar una estrategia de potenciamiento. Y con otros grupos, stakeholders, podemos establecer relacionamiento, que es generar contacto con esos actores, stakeholders, y cuando tú haces estrategias de relacionamiento, el objetivo es generar identificación. Entonces, el tipo de comunicación, mensaje, canal, uno lo diseña priorizando a los stakeholders, que después van a ser grupos objetivos o públicos objetivos en un plan de comunicación. Y yo desde ahí puedo, como FS, pensar y en forma táctica llevar mensajes para producir identificación con esos grupos de actores o stakeholders.
Y del potenciamiento al relacionamiento tengo una tercera fase que es de mayor nivel, que es el posicionamiento. Siempre aparece ese verbo cuando uno lee los textos de comunicación, visibilizar, posicionar a las FS como actores protagonistas de la lucha anticorrupción. Eso está en los documentos públicos. La pregunta es cómo se hace. La primera fase es mapear los stakeholders, reconocer el valor público, pero aquí tú estás trabajando con generar confianza, entonces es más complejo el objetivo. Requiere un conjunto de estrategias con ciertos stakeholders para lograr esa generación de confianza. Todas esas estrategias se relacionan entre sí. Lo interesante es que la metodología de stakeholders, que me ha tocado en mi rol de consultora, elaborar planes para mapear stakeholders, para proyectos y organizaciones, FS, es muy interesante ver cuando uno después diseña el plan comunicacional, que es el producto final, el análisis nos permitió que ese plan tenga sentido y dialogue con una política o programa más amplio respecto a el rol de las FS y que tiene que ver con la calidad de la democracia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Les quiero mostrar unos ejemplos para que abramos las preguntas y comentarios. Yo sé que es mucha información, pero quiero cerrar con mostrarles, por ejemplo, esto lo saqué de un documento que elaboré para Comtema en algún minuto en OLACEF. Hicimos el mapeo, que es un Excel. Es muy interesante porque uno hace como las páginas amarillas de stakeholders, ¿no? Que uno empieza a buscar todos los stakeholders y los clasifica. Los stakeholders que son, por ejemplo, partes cooperantes, organismos internacionales, organismos de la administración pública, mundo de la sociedad civil, que aparece una gran cantidad de actores, stakeholders vinculados a los medios de comunicación. Uno puede mapear esos medios de comunicación. Lo mismo con el mundo local, el poder judicial, otros órganos de control externo. Uno puede mapear. Y después que los mapea, los podemos clasificar. Entonces, cuando uno tiene, por ejemplo, socios estratégicos, lo recomendable es una estrategia, por ejemplo, es generar alianzas para el desarrollo de nuevas auditorías coordinadas. Recuerdo que el objetivo era potenciar esas auditorías coordinadas, entonces eso se lograba con algunas acciones donde el foco no era potenciamiento solamente de relacionamiento, sino que tenía que ver con posicionamiento. Lo mismo cuando tienes que visibilizar el rol de las FS en materia medioambiental, en este caso en el ámbito académico, había una serie de estrategias orientadas al mundo de las universidades y centros de estudio especializados en temas de medio ambiente. Entonces lo que pasaba era que se mandaban mailing list, una serie de cosas pensando en grupos pasivos y no se establecían con socios estratégicos otro tipo de comunicación, que eran foros, conversaciones, grupos de trabajo, y uno puede hacer estrategias con los medios inclusive, los medios de comunicación, donde tú empiezas a formar también a reporteros, reporteras que sean expertos, por ejemplo, en temas de medio ambiente y que empiecen a tener acceso a esa información en un lenguaje más simple, más claro, y ellos van a ser después potenciadores del conocimiento o el rol de la AFS en públicos objetivos más amplios. Con grupos de interés, por ejemplo, uno podría hacer actividades que tienen que ver con relacionamiento, presentar últimas actividades, presentar potenciales espacios de sinergia y líneas de trabajo conjunto, otorgar espacios a grupos de interés para presentar sus trabajos. De repente hay espacios que vemos muy cerrados en participación y se podrían establecer hoy en día con las tecnologías. Existen muchas más posibilidades de generar estos espacios de trabajo con diferentes grupos de interés, y en este caso sociedad civil, academia, medios de comunicación, se puede establecer ahí algún tipo de estrategia. Con los grupos pasivos, yo quería mostrar acá la diferencia del nivel de intensidad de acciones. Con los grupos pasivos uno tiene que contar el quiénes somos, qué hacemos, las preguntas básicas de la comunicación, qué hacemos, cómo lo hacemos y cuándo lo hacemos. Entonces el tipo de comunicación es distinta. Se le puede enviar información general. Hoy en día muchas veces las FS han perdido esa capacidad, porque están en muchas cosas, de escribir en forma simple, en una cápsula. Ahí está el mundo de los medios y los mensajes clave. Escribir
o mandar textos breves, infografías, cápsulas de 1 minuto, donde a estos grupos pasivos tú le tienes que enviar el qué hacemos y cómo lo hacemos, que es muy distinto al tipo de relacionamiento que es más de posicionamiento con los grupos estratégicos o con los grupos de interés, que es de potenciar acciones de trabajo conjunta. Entonces, es útil este mapeo de stakeholders y de categorización de grupos estratégicos, grupos de interés, grupos pasivos, grupos de oposición o también los grupos de presión para pensar la estrategia comunicacional. Aquí pongo un ejemplo. Por ejemplo, el objetivo era ampliar y consolidar las auditorías coordinadas, diversificación temática y la incorporación de nuevos actores para FS. Una estrategia simple, generar alianzas para el desarrollo de una auditoría, medios de implementación, desarrollar foro virtual alojado en el sitio web, cuándo definir fecha, con quiénes, socios estratégicos priorizados. Lo que estoy mostrando acá es cómo después ya uno hace la bajada táctica. Primero es el mapeo estratégico, la clasificación de los stakeholders, pensar la comunicación, para después desagregar los públicos objetivos, que serían nuestros stakeholders priorizados, de acuerdo a un objetivo comunicacional, y alguna estrategia, ya sea de posicionamiento, relacionamiento o simplemente de dar a conocer o de generar los primeros vínculos de cercanía con estos grupos de actores. Entonces vamos a tener diferentes niveles y evaluaciones de acuerdo al mapeo de actores, y después se arma la matriz de trabajo, que ya es un plan de comunicaciones, que es la baja concreta, pero esa baja concreta tiene un sentido con la estrategia comunicacional. El qué se hace, el cómo, el cuándo, y ahí es cuando uno trabaja. Aquí les voy a mandar, hay ejemplos, pero me parece que es interesante que uno mire las diferentes estrategias y niveles, que no son iguales para todos los stakeholders. Hay diferencias y eso obliga a que la estrategia sea más efectiva cuando uno mapea stakeholders en una estrategia comunicacional. Cuando pensamos en estrategias de potenciamiento, se le envía información general, se le invita a actividades, participación en encuesta, hacer uso de la web. O sea, hay tantas estrategias que uno puede definir después en el plan que apuntan al potenciamiento. Y cuando se mapean y se priorizan esos grupos o stakeholders, uno tiene claridad del objetivo y la estrategia y la táctica que está aplicando en el plano operativo comunicacional. Lo mismo cuando tengo claro las estrategias de relacionamiento y las estrategias de posicionamiento con stakeholders. Cada una de ellas tiene estrategias y niveles distintos. Y la invitación que les quiero hacer es cómo ustedes también empiecen a reflexionar. Este es un trabajo de apropiación de esta metodología y de incorporación. ¿Qué mensajes clave y ideas fuertes quiero comunicar cuando ya tengo mapeados los stakeholders priorizados, clasificados y tengo definiciones de los roles y los niveles? ¿Qué mensaje clave y ideas fuertes quiero comunicar? ¿Qué canales de comunicación voy a utilizar? ¿Qué efectos quiero lograr en lo comunicado? Esta pregunta es siempre muy importante porque estoy pensando en los intereses, posiciones de los stakeholders y lo que ellos quieren y lo que la EPS quiere, lo que se le llaman las ventanas de oportunidades en política pública, pero que tiene que ver con saber leer el contexto, leer los intereses de los stakeholders, al poder mapearlos, clasificarlos, ver sus roles, para que la mirada sea mucho más táctica y que tenga efectos y sea valorado y reconocido por los diferentes actores. Lo mismo los invito y las invito a que también empiecen a mapear los stakeholders de la Contraloría General de Cuentas de Guatemala, pensando en estrategias de potenciamiento con grupos pasivos, estrategias de relacionamiento con grupos de interés y estrategias de posicionamiento con socios estratégicos. Es un buen ejercicio para los diferentes niveles en que ustedes están desarrollando. Y lo mismo después, mirar y clasificar esos stakeholders, cuáles son los socios estratégicos, socios estratégicos, grupos de interés, cuáles son los grupos pasivos, y pensar qué mensaje clave quiero entregarle a cada uno de esos grupos o stakeholders de acuerdo a esa categoría y rol que quiero ejercer, y qué canal de comunicación. Acá es la parte más operativa. Y después se viene la parte de diseño ya del plan de difusión propiamente tal. Este es como el primer ejercicio de mapeo de actores y que busca de alguna forma que estemos observando y aplicando esta metodología.
Creo que deben haber muchas preguntas porque se ve mucha información. Yo sabía de que esta es la primera actividad, ya llevo una hora, más de una hora. Así que mi idea era cerrar en 50 minutos, pero llevo una hora 09. Tomé mi propio tiempo para autorregularme y me encantaría escucharlos, escucharla y decirles de que lo que yo busco hoy en este ejercicio es que tengan en consideración la metodología de mapeo de stakeholders, la posibilidad de reconocer la naturaleza de los diferentes stakeholders vinculados a la Contraloría General de Cuentas, que es una FS, y cuáles son las clasificaciones y roles que ustedes observan, y que esto ya lo empiecen a incorporar como en esta matriz que uno se pone una ventanita como en los computadores, archivo, stakeholders, y uno guarda esa información para después entrenarse en la metodología y en diseñar planes, programas que tengan este componente de stakeholders y vincularlo a la participación ciudadana. Muchas gracias y feliz de recibir todos los comentarios, preguntas para esta fase. Muchas gracias, Francisca, por tan brillante exposición acerca de este tema por demás interesante, ¿no? La participación de terceras partes interesadas, los stakeholders y participación ciudadana colaborativa. Hemos pues aprendido muchísimo de tu participación y de tu experiencia, como algunas dudas seguramente se despejaron y otros conocimientos seguramente se confirmaron sobre esta interesante temática y cómo las entidades fiscalizadoras superiores no están exentas, no están al margen de poder ser parte de estas estrategias, ¿no? Cómo involucrar a estas terceras partes interesadas. Y seguramente, pues, dudas como si los organismos de Estado, los poderes de un Estado forman parte de estas partes interesadas. Y bueno, es una duda que se ha despejado con tu exposición y vemos que es afirmativo. Tenemos algunas preguntas de nuestros participantes. Por cierto, saludamos a quienes nos acompañan a través de la plataforma Microsoft Teams y también a quienes están a través de la cuenta institucional de Facebook de Contraloría General de Cuentas de Guatemala. Acá tengo algunas preguntas de algunos de nuestros participantes. La primera es cómo visibilizar todos los grupos étnicos y sociales, en especial el grupo ladino de extrema pobreza, en una estrategia de stakeholders. Adelante, Francisca. Muchas gracias por la pregunta. Es algo que a mí particularmente me interesa mucho. He participado en Chile, en el caso chileno, en procesos participativos y diálogos con comunidades indígenas. Y también ahora estoy revisando lo que pasa en Guatemala. Y el gran desafío que uno tiene con los stakeholders, que son, en este caso, sociedad civil, grupos, por ejemplo, que están desvalidos, que son grupos que están excluidos de la institucionalidad estatal y que tienen mucha desconfianza, lo que uno recomienda siempre es establecer primero un diagnóstico participativo y no ir a instalar ninguna estrategia sin tener una información previa. ¿Qué es lo recomendable? Ir a los territorios, establecer la primera fase que es la estrategia de encuentro. ¿Y qué va a significar? Que en esa estrategia de encuentro se tienen que movilizar esos recursos institucionales para ir a ese territorio, establecer alianzas que no van a lograr ningún propósito más allá de generar confianza. Y eso hay que tenerlo muy claro, porque muchas veces la administración pública y las FS estamos con el objetivo, con las metas, los indicadores, y queremos lograr resultados de forma inmediata. Hay que pensar que la variable tiempo uno tiene que mapear de que esos stakeholders, que son grupos vulnerables, que se han sentido excluidos y que tienen desconfianza hacia la institucionalidad, la primera reacción va a ser de rechazo, de desinterés, y ahí la participación lo que buscamos es primero acercarnos y darnos a conocer y escuchar. Y ahí hay una habilidad comunicacional que muchas veces se nos olvida, que es la escucha empática, escuchar en forma empática y no simpática. Miren lo que estoy diciendo, la diferencia entre ser empático a ser simpático. Uno no está en igualdad de condiciones ni va a tener simpatía, va a tener empatía, ponerse en el lugar del otro para poder levantar información. Y ahí nos sirve mucho una metodología de levantamiento de juicios, evaluaciones y saberes.
levantar información sobre los saberes de ese grupo o comunidad. Es una fase de diagnóstico que tiene que ser en terreno, con una estrategia cualitativa, pero hay que priorizarlo y primero escuchar, comprender, levantar información con una metodología para después establecer un plan de trabajo donde la primera comunicación va a ser acercarnos a ver qué temas son de interés y en qué componente intercultural también yo voy a incorporar, porque el problema es que a veces vamos con documentos donde no incorporamos la variable intercultural y no asumimos protocolos interculturales. Y el protocolo intercultural significa reconocer la rogativa, la entrada al lugar, tener a una persona del territorio que tenga una validación y un reconocimiento para que uno tenga el primer acercamiento, y a partir de eso ya puedo empezar a diseñar fases de una estrategia de comunicación, pero que va a tener un tiempo, va a tener niveles distintos, porque acá estamos solo dándonos a conocer y primero reconociéndonos en la diferencia. Ahí es muy importante trabajar protocolos interculturales para poder establecer ese trabajo y con un ejercicio de conversación, análisis participativo que reconozca los saberes y que uno se movilice a sus territorios y no llevarlos a lo que suele pasar es que uno los lleva como a sus oficinas, a sus centros de poder y estructura, y eso aleja. Hay que hacerlo extramuro en la lógica de la participación. Ahí hay una serie de recomendaciones de las buenas prácticas, porque habitualmente uno comete muchos errores en diseñar muy bien un plan, pero hay variables territoriales, culturales y de componentes históricos que uno debe considerar en la fase de diseño. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta por acá. Dice, ¿cómo se incorporan las partes interesadas en una auditoría financiera y de cumplimiento? ¿En qué momento del desarrollo de la auditoría es óptima su incorporación? Muchas gracias por la pregunta. Por ejemplo, en auditoría financiera hay una fase que es la redacción del documento, el informe. Este producto de control externo que es tan estratégico. En esa fase de diseño, los auditores, auditoras, deben tener en consideración algunas recomendaciones de cómo mapear los stakeholders. Si están haciendo una auditoría financiera a un municipio, por ejemplo, una organización territorial, mapear a ese municipio. Si es sobre temas de salud, por ejemplo, reconocer qué actores o partes interesadas están vinculadas al mundo de la salud, desde la academia, desde la sociedad civil. Ese mapeo uno lo hace en función del objeto de la auditoría, ¿no? ¿Cuál es el objeto materia de la auditoría? Si es medio ambiente, si es sobre salud, si es sobre educación, los temas múltiples de las auditorías financieras. En la auditoría financiera hay cifras, hay resultados que son muy valiosos y en traducirlos a un lenguaje claro en el reporte de auditoría, siempre es recomendable que exista un resumen ejecutivo. Y ese resumen ejecutivo se piense para públicos objetivos diversos y múltiples stakeholders. Y también para la propia entidad auditada. Recordemos que muchas entidades auditadas que cuando llegan estos informes de auditoría financiera los ve el grupo técnico de finanzas, pero también lo ve la autoridad política, lo ven otros grupos vinculados. Entonces es muy recomendable que en la fase de diseño, redacción del documento, en este caso el informe de auditoría, que tiene un equipo técnico, un lenguaje específico, eso es reconocible, que ocupe, por ejemplo, las siglas correctas, un uso léxico que sea mucho más amplio y que en esa fase el auditor, el equipo que produce la auditoría, con sus saberes específicos, también piense en un resumen ejecutivo que sea claro, inclusivo y que considere a los stakeholders a públicos priorizados amplios para que puedan entender los resultados. Pensemos de que muchas veces los auditores, auditoras, en el informe completo hay muchos detalles del proceso, ¿no? De cómo se hizo la metodología de auditoría financiera, pero hay una cuestión clave que son los hallazgos. Saber comunicar los hallazgos cuando hay medidas correctivas, acciones derivadas, cuando hay un efecto de esa auditoría, poder destacarlo en un resumen ejecutivo, en un documento que piense en stakeholders,
quienes están vinculados al tema y que podrían tomar ese documento y después profundizarlo de acuerdo a sus intereses. Pero es muy importante considerar a las partes interesadas en la fase de construcción del informe de auditoría financiera. Y creo que una de las estrategias más útiles en otras FPS ha sido tener un informe de auditoría completo técnico y tener un resumen ejecutivo que sea pensado para múltiples grupos objetivos o stakeholders, pero que sea diseñado por los propios equipos de auditor y auditora, para que después las áreas de comunicación lo viralicen y hagan la estrategia de difusión, pero ya está hecho por los que conocen el tema. Lo más importante es que los expertos y expertas también consideren los stakeholders en su proceso comunicacional durante este proceso de redacción del informe de auditoría. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta que tenemos por acá. Dice, ¿qué riesgos, si es que existen algún riesgo, puede conllevar la participación de los stakeholders en las funciones de las entidades fiscalizadoras superiores? Yo creo que los riesgos están cuando somos incapaces de visibilizar el mapeo de los actores. En general, lo que uno hace cuando los visibiliza es tener más poder e información y poder también anticiparse a conflictos. En una FS hoy en día cualquiera de nuestra región van a estar expuestas al escrutinio público, ¿no? Las contralorías tienen poder, influencia, un informe financiero, una auditoría de cumplimiento, tiene efectos también en el mundo político, y lo que la ciudadanía valora es que las FS son capaces de visibilizar más allá de quién es el actor político, son muy reconocidas por sus saberes técnicos y que se ajustan a la ley. Entonces yo creo que los riesgos los tenemos cuando no implementamos bien la estrategia de mirar el entorno. Y a veces puede ser riesgoso que solo observemos a los socios estratégicos porque son como los clientes frecuentes, ¿no? Como los usuarios permanentes que uno se relaciona, y nos falta observar a otros posibles actores donde podemos tener intereses comunes y potenciar relaciones o visibilizar o posicionar de mejor forma el rol de la AFS. Yo creo que el riesgo van a existir siempre en la posibilidad de que uno sobredimensione a cierto grupo o actores stakeholders. Entonces ahí está la capacidad de ir mapeando, y la vinculación entre el mapeo de stakeholders con la priorización está relacionada con el objetivo comunicacional que quiero tener con cada uno de los objetivos del programa o proyecto. Muchas gracias por tu respuesta. Vamos con otra pregunta. ¿De qué forma se pueden incluir las expectativas de los stakeholders en los procesos de fiscalización? Muy buena pregunta. Ahí está el elemento de la participación. Habíamos hablado que están los niveles consultivos, deliberativos y después los elementos más decisionales. Lo que uno esperaría es que uno pueda mapear bien, por ejemplo, con un socio estratégico, uno ya puede establecer acciones de deliberación y de acuerdos donde yo deje registrado el proceso de co-construcción. Muchas veces hacemos procesos de decisión, acción, con articulación, con socios y socios estratégicos, pero no documentamos lo que hacemos. Entonces es muy importante visibilizarlo, ya sea en el discurso, como también en la metodología de relación con estos stakeholders, con las minutas de trabajo que den cuenta de los procesos de trabajo conjunto, y con el mundo de la sociedad civil, la academia. Hay múltiples acciones, desde encuestas, desde mandarles algunos elementos de participación a través de encuestas, a través de las redes sociales. Hoy en día ustedes tienen una posibilidad tremenda de interacción a través de su canal de YouTube, a través de estrategias que tienen en Instagram, que, ojo, no son estrategias para mostrarse, sino que son estrategias también para dialogar con esos actores o ciudadanía, que se pueden plasmar desde encuestas, desde alojar un espacio en su plataforma. Hay múltiples iniciativas pequeñas que tienen que ver desde la consulta, pasar a la deliberación y participación con stakeholders. Va a depender del objetivo comunicacional, ya sea
en la priorización de un grupo objetivo, por ejemplo, si están trabajando el ODS 5, que tiene que ver con igualdad entre los géneros, si van a trabajar una auditoría que tiene que ver con temas de género, van a tener que mapear a esas organizaciones de mujeres, a esos medios de comunicación que tienen una influencia en esos grupos, van a poder establecer acciones, encuentros con diferente naturaleza durante el proceso de la auditoría para obtener información y retroalimentarse con las posiciones e intereses, y esos actores van a conocer que la FS tiene un rol más allá de producir un texto, sino que también dialoga, escucha, eso es muy importante, escucha en forma empática y en algunos componentes considera la información para algún proceso de toma de decisiones. Tiene diferentes niveles y estrategias, pero lo más importante es reconocer el objetivo comunicacional, qué es lo que se quiere lograr. Cuando no tenemos claro lo que queremos, nos cuesta priorizar los stakeholders. Hay que observar muy bien el objetivo de la estrategia comunicacional y el efecto que se quiere generar. Muy bien, muchas gracias por la respuesta. Tenemos otras preguntas por acá y otra interrogante dice, ¿qué ejemplos existen sobre la participación e involucramiento de los stakeholders en las entidades fiscalizadoras superiores? Hoy en día, a nivel de la SEP, hay varios proyectos en circulación. Desde el 2018 está, por ejemplo, la estrategia de comunicación de COMTEMA, la Comisión de Medio Ambiente, que hace auditorías coordinadas de medio ambiente. Y COMTEMA, por ejemplo, ya tiene un mapeo de estrategias stakeholders, sobre todo para trabajar con sociedad civil y también con partes cooperantes y también con el mundo de la academia y centros de estudio, para influir, ahí el objetivo estratégico era influir en ciertas políticas públicas y que estas auditorías coordinadas tengan mayor posicionamiento por el valor político que tienen para los estados, auditorías coordinadas que se hacen entre países y contralorías que ponen todos sus recursos y equipos y son de alto impacto. ¿Cómo mejorar ese impacto? Sobre todo que tiene que ver con influencia, reconocimiento, con socios estratégicos vinculados a COMTEMA. Otra experiencia que a nivel internacional se está trabajando ahora es el programa Lucha contra la Corrupción, y dentro de FS hoy en día hay un documento, que ustedes lo pueden ver en OLACEP, donde se habla de la estrategia comunicacional y la estrategia de stakeholders para mapear grupos objetivos vinculados a la lucha anticorrupción. Las partes cooperantes, los divulgadores de conocimiento. Ahí es muy interesante porque a la sociedad civil ya se priorizan ciertos divulgadores de conocimiento. Y hoy en día son los expertos, expertas, que pueden ser de la academia, pero también están los influencers. Hoy día hay que observar también a ciertos actores validados en el mundo de las plataformas digitales que pueden ser también aliados o aliadas en la promoción de ciertas estrategias de difusión de las FS, junto con las partes cooperantes, los organismos, en este caso públicos, están los divulgadores de conocimiento y además se consideran los medios de comunicación. Ahí hay una estrategia de querer establecer, por ejemplo, encuentros con reporteros de investigación, reporteras a nivel latinoamericano, y que desde ahí también se puede ir trabajando estrategias de vinculación y relacionamiento para que los informes de auditoría tengan mayor impacto, sobre todo por el valor público que tienen, y que muchas veces los medios de comunicación solo se quedan en un componente, y que puedan también formarse periodistas, por ejemplo, reporteros, reporteras que sean más especializados en lo que tiene que ver con informes de auditoría y que tienen que ver con lucha anticorrupción. Que hoy en día no solo sea la judicialización, ¿no? Ahí hay un desafío bien potente, porque la Contraloría se observa siempre la acción judicial, las acciones derivadas, que ya son más complejas, pero en los hechos de alta contratación pública es muy importante también mostrar el aprendizaje y no solo los hechos de corrupción, sino cómo se genera una cultura de la probidad y la transparencia, y ahí también es muy importante establecer una estrategia con estos stakeholders, que son los medios de comunicación, sociedad civil, academia. Y ahí hay una serie de acciones que se están impulsando. Y por otro lado, en el caso chileno, hay una estrategia muy relacionada con la vinculación con la ciudadanía. En Chile es muy conocido el personaje Contralorito, quizás ustedes lo conocen, lo han visto, que es un personaje que se crea
y que fue como un cambio total en la construcción del imaginario de la Contraloría, porque es un personaje que es un animal, Contralorito, que se asocia a que es un personaje que tiene que ver con las nuevas narrativas visuales. Ese es todo un desafío y que explica a la ciudadanía en simple, en lenguaje claro y simple, a través de infografía. Es un cómics también, es muy interesante porque es una historieta que está en redes sociales y que tiene una alta penetración en los grupos jóvenes. Ahí también en jóvenes, sobre todo el mundo de aquellos que no están vinculados a las EFS, es un gran desafío que se interesen por conocer los informes de auditoría y los resultados, sobre todo lo que tiene que ver con lucha anticorrupción. Y cuando se cita un documento, una frase de este personaje, ha sido una gran experiencia de interacción, porque este personaje le responde, tiene una personalidad, tiene una narrativa, habla en lenguaje simple, claro, explica un dictamen, por ejemplo, de Contraloría, que son muy densos generalmente, lo explica en lenguaje simple. Y eso está pensado principalmente como una estrategia para llegar a un público objetivo amplio, y eso aumenta el posicionamiento, sobre todo con esos grupos pasivos que antes no se vinculaban a una AFS. Entonces, el caso chileno yo creo que es un caso de uso de estrategia digital muy exitosa y que logró un posicionamiento muy alto, sobre todo en los grupos de jóvenes que se relacionan con otras narrativas y otras formas de relacionamiento con la comunicación. No son de papeles, son de imágenes, de redes sociales. Y yo creo que hoy en día es el desarrollo de todos los actores. Yo siempre bromeo con esto, pero Facebook es de la gente, personas mayores hoy en día, sobre 50, 60 años, y Instagram, bueno, TikTok es un fenómeno. La cultura de la visualidad también hay que entenderlo. Yo creo que eso también hay que ponerlo en la agenda. Cómo llegar a estos grupos de actores que están digitalizados y también no olvidarse que hay una brecha digital tremenda y hay grupos de actores, pueblos indígenas o grupos rurales que no tienen acceso a Internet y que yo tengo claro que hay ciertos productos comunicacionales que tengo que trabajar en encuentros, en territorio, y eso te lo permite la estrategia Stakeholders. Calibrar y tener muy claro que no todos los mecanismos van a funcionar para todos por igual. Y así podríamos enumerar otros. En Costa Rica también hay una estrategia muy potente de vinculación con el mundo social civil, academia, y de encuentro y participación, y también con el mundo de los medios de comunicación. Y los medios de comunicación hoy día son digitales, recordemos eso, o sea, la influencia es mucho más fuerte desde esos espacios, sobre todo en los medios de nicho o temáticos, medio ambiente, lucha anticorrupción, medios feministas o medios también de los propios pueblos indígenas, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Otra interrogante que va por la línea de la independencia que en algún momento tienen que tener las entidades fiscalizadoras superiores cuando realizan su labor de fiscalización. Y esta dice, ¿se puede ver afectada esa independencia de la CFS si se incluyen a los stakeholders en las estrategias de fiscalización? La verdad es que no debiera generar ningún efecto en la independencia porque las estrategias de participación tienen que ver con levantar información, son metodológicamente acotadas a ciertos objetivos y principalmente estamos pensando en cómo hacemos que la comunicación con los stakeholders y la participación mejore la calidad de la auditoría, pero eso es muy distinto a que sean actores que tengan influencia o hagan juegos de poder en relación al objetivo de la auditoría. Eso son cuestiones totalmente distintas. Cuando existe una metodología robusta de investigación, que las tienen hoy en día las EFS, tienen equipos sólidos de fiscalizadores, fiscalizadoras entrenados para lograr cierto objetivo, incorporar la metodología stakeholders te permite mapear, reconocer y también planificar de mejor forma el levantamiento de información y también pensar en cómo los informes de auditoría tienen mayor impacto. Creo que la estrategia de stakeholders es muy importante para pensar las estrategias de comunicación de los informes de auditoría que ustedes tienen, auditorías de cumplimiento, auditorías financieras, que son claves, que la información, los hallazgos significativos, los resultados de esa auditoría sean publicables en diferentes medios y que los stakeholders puedan reproducir los resultados de esa auditoría.
Principalmente ahí está el valor estratégico porque se hace un posicionamiento, se hace un reconocimiento y se potencia la democracia, porque esa información que es poder se distribuye con diferentes públicos, objetivos o stakeholders y que van a ser aliados en la estrategia de difusión. Y el impacto que tiene una auditoría, por ejemplo, financiera, que detecta el no cumplimiento o el mal uso de recursos en un municipio pequeño, en una localidad pequeña, si llega a esa localidad y llega a otra localidad y las comunidades están más conscientes del efecto que tuvo un informe de esa naturaleza en mejorar el uso de los recursos públicos, en que las políticas públicas sean de mejor calidad y que aquellos actores que son corruptos o tienen estrategias de malversación de fondos sean visibilizados a través de esos hallazgos, eso muestra también que las instituciones sí funcionan y en eso las EFS tienen un rol clave. Muchas gracias. Tenemos la última pregunta por acá y esta dice de la siguiente manera: ¿cómo mejorar la comunicación de las entidades fiscalizadoras superiores con los grupos pasivos para que su percepción de ver a las EFS cambie y las vea como un aliado en la lucha contra la corrupción? Muy buena pregunta para el cierre, además. Ahí es donde tenemos todo el desafío. Aquellos grupos pasivos hay que mapearlos bien, priorizarlos con nombre y apellido, ¿no? Aquí es muy importante mapear quiénes son, por ejemplo, en Guatemala, esos grupos pasivos que hoy día la AFS no ha visto, sociedad civil, academia, quizás otros grupos o actores, entes auditados, donde se pueden hacer algunas acciones, principalmente de dar a conocer lo que están haciendo. Ustedes hoy en día tienen un canal de YouTube, tienen algunas estrategias comunicacionales de su plan, que yo estuve leyendo, que me parece que son muy pertinentes, pero ahora pueden dar el salto de mapear por stakeholders de grupos pasivos y pensar, por ejemplo, en un stakeholder específico, academia, por ejemplo, Academia de Lenguas Mayas, o el mundo, por ejemplo, de ciertas universidades o centros de estudio que hoy día no han establecido relación, establecer alguna reunión, enviar un mailing list, por ejemplo, un listado de cuáles son las noticias más importantes, más personalizadas de la AFS, mandar una cápsula audiovisual de, por ejemplo, el logro, un resultado de una auditoría importante que tenga relación con ese interés de ese grupo pasivo. Y uno desde ahí empieza a generar interés y lo que llamábamos la primera fase de encuentro o relacionamiento. Pero hay que ser proactivo, hay que mapearlos y establecer ese mapeo y búsqueda de información. Podemos partir desde un correo electrónico, a establecer una estrategia de encuentro a través de un seminario o taller, donde se genere una vinculación con ese grupo pasivo, y lo otro ya es después establecer inclusive ciertas cápsulas, sobre todo audiovisuales, de ir mostrando en un minuto, porque el grupo pasivo no le voy a poder enviar un video de media hora, porque no le va a interesar en lo más absoluto si no tiene un vínculo previo. Tengo que pensar en productos comunicacionales más genéricos, atractivos visualmente, y que empecemos en forma permanente a escuchar también su retroalimentación respecto a ciertos productos, sobre todo los productos de control externo que ustedes elaboran como Contraloría General de Cuentas. Muchas gracias, Francisca, por tus respuestas. Gracias a quienes participaron con sus interrogantes. Así llegamos al final de esta interesante actividad, esta conferencia virtual: participación de terceras partes interesadas, stakeholders y participación ciudadana colaborativa. Agradecemos su participación a nombre del doctor Mario Francisco Chocoy Buch, su Contralor de Probidad, en ejercicio de las funciones y atribuciones del Contralor General de Cuentas. También al apoyo técnico brindado por Cooperación Alemana para esta actividad. Gracias también al doctor José Alberto Ramírez Crespín, que estuvo con nosotros, a la maestra Eti Castro, directora de la Dirección de Capacitación de Contraloría General de Cuentas de Guatemala, y a cada uno de ustedes que estuvieron en esta actividad a través de las plataformas en las cuales se difundió. Saludos hasta Chile y será hasta una próxima, Francisca. Muchas gracias por esta audiencia fantástica. Muchas gracias Les y que agradezco. tengan buen día. Besos, chao. Que estén bien.